¿Alguna vez has sentido que el destino te acorrala en medio de la nada, justo cuando más vulnerable eres? Imagina estar completamente sola, a punto de dar a luz en un desierto implacable, cuando un misterioso jinete aparece de las sombras. ¿Será tu salvación o tu perdición? Descúbrelo en esta intensa historia de supervivencia, dolor y redención. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Eco del Romance. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te atrapa este relato y déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora lo estás haciendo. El sufrimiento atravesó el vientre de Beatriz Navarro, parecido a un puñal ardiente. Se encorvó sobre sí misma, con la vieja pistola temblando entre sus dedos. El nacimiento ocurriría esa misma velada y ella se hallaba aislada en una hacienda en ruinas en la inmensidad del páramo. Fue entonces que percibió el sonido de los cascos. Un viajero surgió de la penumbra, de gran estatura y portando armas. Beatriz alzó el cañón, pero un nuevo retortijón la invadió y por poco la derriba. El forastero bajó de su montura levantando las palmas, notando en voz ronca que ella se encontraba en labores de parto. Beatriz intentó gritarle que se largara, pero la voz se le atascó en la garganta, sus extremidades tiritaban y la criatura no aguardaría más. Aquel sujeto representaba su única alternativa en 100 kilómetros a la redonda, mientras él escudriñaba la lejanía. Cada fibra de su anatomía le suplicaba que montara de nuevo y se esfumara en las sombras, y Beatriz leyó esa realidad en sus pupilas. Este individuo no echaba raíces en ningún sitio, no era propiedad de nadie, pero a ella no le quedaban opciones. Las frases brotaron con urgencia, una súplica que jamás imaginó articular. «Quédate esta madrugada». La quietud se expandió entre ambos como el páramo interminable. Supuso que la dejaría a su suerte, como hicieron los demás. El sujeto descendió sus brazos de forma pausada. Su mirada, ensombrecida por el borde del sombrero, la examinó con una combinación de desconfianza y un sentimiento que Beatriz no logró descifrar. Transcurrieron unos instantes eternos hasta que él aceptó con un movimiento de cabeza, aunque su tono resultó gélido como el acero de un arma. «Exclusivamente hasta el alba», dijo, y Beatriz soltó la pistola, dejando que el alivio la bañara por un segundo antes de que un nuevo espasmo la encorvara. El extraño no se aproximó más de lo estrictamente forzoso, conservando un espacio prudente como si tratara con una fiera salvaje a punto de atacarlo. «Tengo 8 meses de gestación», explicó Beatriz entre jadeos, posando la mano sobre su barriga. «Escapé de un entorno de riesgo. Esta propiedad pertenecía a mi tío Tomás Delgado, quien pereció hace un par de meses y no me queda nadie en el mundo». El forastero no formuló más interrogantes. No solicitó pormenores ni brindó pésames huecos. Se conformó con asentir mediante un gesto, en casi invisible, y dirigió a su animal hacia el lateral de la vivienda, donde los vestigios de una cerca de madera se perfilaban ante la negrura del cielo. Beatriz lo contempló desde el umbral mientras él operaba calladamente, encendiendo un fuego modesto con maniobras exactas y calculadas. Atendió a la bestia con una suavidad que chocaba de frente con su apariencia intimidante. Le dio de beber, inspeccionó sus cascos y murmuró frases que ella no logró captar. Hubo escasas palabras entre ambos, 0 preguntas adicionales, únicamente el crujir de las llamas y la brisa del terreno árido. El nerviosismo se podía palpar, muy parecido a la quietud que antecede a una precipitación estival. Beatriz se cuestionaba si había cometido la equivocación más grande de su existencia al permitir que este sujeto permaneciera allí. Se preguntaba si resultaría peor que Fernando, pero un nuevo dolor le recalcó que carecía de opciones, que de hecho nunca las poseyó. 15 días atrás, Beatriz había arribado
a esa misma hacienda cargando solo un bolso de tela roto y el peso del infante que crecía en su interior. La travesía desde Albuquerque resultó atroz. 3 jornadas a bordo de una carreta de mercaderes que la observaban con una mezcla de lástima y desdén. Los muros de adobe de la casa lucían fracturados, cual piel reseca, por el inclemente resplandor solar. La cubierta estaba medio hundida en la esquina septentrional, donde las maderas habían cedido ante el desgaste temporal. Halló correspondencia, añeja de su tío Tomás, en una gaveta empolvada del único mobiliario entero, un escritorio de tablas apolilladas. Apreciada sobrina Beatriz, este terreno es tuyo si en algún instante te hace falta. El Creador bien sabe que los parientes deben resguardarse mutuamente, aun cuando la sociedad les dé la espalda. Su tío había perecido en la miseria y el alcoholismo, según le informaron en el poblado, sin una sola alma que le cerrara los párpados, destino que ella compartiría si fracasaba en subsistir allí. Dedicó jornadas enteras a asear, quitando capas de tierra y heces de bestias que habían tomado la finca como su guarida. Arregló lo que le fue posible usando sus manos inflamadas y carentes de agilidad, clavando maderas sueltas y taponando un ventanal roto con retazos de tela. Su abultada figura le dificultaba inclinarse, y cada acción era un aviso constante de que su plazo se extinguía. Cada madrugada, los alaridos de los lobos la despabilaban, y se quedaba paralizada en la penumbra, oprimiendo la pistola oxidada contra el pecho, suplicando a una deidad en la que ya dudaba creer. La aridez no mostraba piedad con los frágiles, y ella se sentía sumamente frágil. La única ocasión en que descendió al caserío más cercano, Los Pinos, las miradas la persiguieron cual sombras voraces. Transitó la calle central manteniendo el rostro en alto, aunque percibía la carga de las pupilas fijadas en su vientre. Una mujer encinta y sin marido representaba una deshonra viviente, una mancha a las buenas costumbres de la aldea. En el almacén principal, la dueña, una señora de gesto amargado y cabello recogido llamada doña Josefina, la sometió a un interrogatorio mientras pesaba granos en una báscula añeja. ¿Y el esposo, señora? La interrogante sonó a escupitajo. Ella respondió que venía de camino. Beatriz recurrió a la mentira, sintiendo sus mejillas arder bajo el escrutinio de las demás mujeres, que pararon sus compras para prestar atención. Se encuentra cerrando tratos comerciales en la frontera, añadió, y recibió un sí, por supuesto. El tono empleado por doña Josefina dejaba clarísimo que no le tragaba ni una sola palabra. Y en el ínterin, usted sin compañía en esa finca maldita de Tomás Delgado. ¡Qué agallas! El alguacil, un tipo macizo de bigote canoso y placa deslucida en la camisa, se aproximó mientras ella guardaba sus contados víveres. Llevaba trigo molido, sal y algo de café que no le alcanzaba para costear, pero que precisaba con urgencia. ¿Tomás Delgado resultaba ser pariente suyo?, inquirió, lanzando un gargajo oscuro a la tierra seca. Pereció solo, embriagado como un animal. ¿Está segura de que desea habitar esa propiedad? No resulta ser un entorno para una dama, y mucho menos en su estado actual. La forma en que pronunció la palabra estado ocasionó que Beatriz apretara los puños. Le contestó que no disponía de otro refugio, aunque él mencionó monasterios y refugios comunitarios. Sitios para damas de su clase, insinuó. Pero ella lo interrumpió tajantemente con una voz más rígida de lo que pretendía. No soy de esa clase. Soy alguien que requiere un resguardo y ya cuento con él. Le agradezco su interés. En el trayecto de vuelta, mientras el ocaso teñía el horizonte de tonos cobrizos y violáceos, Beatriz sintió el agobio de la soledad con una intensidad inédita. Carecía de aliados. Nadie acudiría a tenderle una mano llegado el momento crítico. El infante vería la luz allí, en aquel territorio inclemente que aniquilaba a los vulnerables sin compasión,
y a ella no le quedaría más remedio que bastarse por sí misma. No obstante, aquella velada, un par de semanas después, con los primeros dolores arremetiendo como marejadas furiosas, comprendió que sus fuerzas no eran bastantes. Ningún ser humano puede bastarse estando completamente aislado, ni siquiera ella. La fogata sonaba en el exterior como un corazón palpitando entre las sombras. Beatriz se agarró al borde del ingreso al sentir una nueva sacudida, mucho más severa que las previas, un torrente de sufrimiento que simulaba arrastrarla a las profundidades. Procuró disimularlo clavándose los dientes en el labio inferior hasta percibir el gusto metálico, pero el forastero alzó la mirada desde su ubicación, donde hervía café en un recipiente abollado. ¿Qué margen de tiempo hay entre espasmos?, indagó él sin achicar distancias, preservando su barrera calculada. Ella jadeó que no era asunto suyo. Si está a punto de dar a luz esta madrugada, claro que me incumbe. Ella apretó la mandíbula. Su ego le suplicaba que lo expulsara, que resolviera el entuerto por su cuenta tal como solía hacer. Sin embargo, el pavor resultaba superior, más auténtico que cualquier soberbia tonta. Confesó que 10 minutos, o quizás menos ya. El individuo se incorporó de un salto veloz que evidenciaba un largo historial de rudas vivencias. Caminó hacia el corcel, destapó los sacos de piel desgastada y extrajo un contenedor metálico con agua y unos trapos, aseados, cuidadosamente plegados. Los llevó hasta la galería, sin cruzar el límite de la puerta. Acomodó los artículos sobre el piso de tablas podridas y dio un paso atrás, como si atravesar esa barrera representara entregar algo que se negaba a ceder. Líquido esterilizado, telas limpias, es todo mi inventario, expresó con voz ronca. He colaborado en partos de potrillos y vacunos, pero jamás de un humano. Ojalá el mecanismo sea parecido, murmuró ella con un ligero toque de sarcasmo oscuro. Por vez primera, un amago de sonrisa asomó en las facciones del sujeto, pero se esfumó tan aprisa que ella dudó de haberlo atestiguado. ¿Cuál es su gracia?, inquirió ella de golpe, sintiendo la necesidad de descubrir algún dato, el que fuera, sobre este espectro que el páramo le mandaba. Él titubeó, dando a entender que hasta su identificación resultaba un enigma arriesgado, un fragmento de sí mismo que podría anclarlo a ese sitio, a esa dama, a aquel instante. Santiago, respondió, simplemente, y ella lo analizó bajo el resplandor oscilante de las llamas. No portaba ningún objeto que acreditara quién era. Carecía de correspondencia con remitentes, de retratos de allegados, de certificados legales o incluso de un texto sagrado con firmas en las hojas iniciales. Daba la impresión de no poseer existencia más allá de ese momento, un espíritu errante que atravesaba la aridez sin marcar huellas. ¿De qué sitio provienes, solo Santiago?, inquirió ella. Él contestó que de ningún paraje de importancia, y ante la pregunta de su destino, replicó lo mismo. Surgió otro espasmo, más salvaje que los anteriores. Ella soltó un jadeo, aferrándose al marco con tanta vehemencia que una astilla le perforó la piel de la mano. En esta ocasión le fue imposible disfrazar el dolor y un lamento escapó de sus labios sin que lograra contenerlo. Santiago avanzó medio tranco, pero se frenó. El conflicto interior se dibujaba claramente en su semblante. El impulso de socorrer chocaba contra su instinto de preservar la barrera. Ella le susurró al recuperar el resuello: «¿Por qué accediste a quedarte?». Con la frente perlada de sudor helado, le preguntó por qué no continuó su ruta cabalgando. Él contempló la inmensidad oscura, todas las vías de escape que lo tentaban con murmullos silentes, la libertad de no pertenecer a nadie, de carecer de cargas y ataduras. Su contestación resultó ser un leve murmullo, aunque ella lo captó con suma nitidez. Debido a que el alba aún dista mucho, aquello no era un juramento, sino una prórroga, una tregua momentánea entre dos seres angustiados al borde del abismo.
No obstante, en aquel instante, en plena madrugada inhóspita, con el infante asomando y el pavor carcomiéndole las entrañas, resultaba suficiente, o quizá no lo era, ya que Beatriz percibió en las pupilas de Santiago una cruda realidad. Aquel sujeto escapaba de un pasado tan tenebroso que lo acosaba hasta en el mundo de los sueños. Y los individuos que huyen de su propia sombra jamás echan raíces, ni siquiera hasta que despunte el sol. El siguiente dolor apareció a los 7 minutos. El amanecer despuntó teñido de tonos rosáceos y dorados, aunque ella apenas se percató. El dolor representó un suplicio de horas inacabables, y únicamente el tono profundo de Santiago, dirigiéndola, evitó que perdiera la cordura por completo. Inhale de este modo. No tire la toalla ahora. Cuando el llanto inicial del recién nacido rasgó la quietud matinal, ella se unió en llanto. Un chiquillo diminuto, arrugadito, perfecto. Santiago lo cubrió con una de las telas aseadas, usando palmas asombrosamente delicadas, las cuales vibraban de forma casi invisible. «Es un niño», anunció, y había un matiz en su garganta que ella no logró interpretar. Era una mezcla de dolor y recuerdos. Lo ubicó en los brazos maternos con suma precaución, como si manipulara un cristal sagrado. Durante un segundo, sus pieles rozaron y ella percibió la calidez de su tacto, las marcas que adornaban su piel. «Te lo agradezco», murmuró ella agotada pero rebosante de dicha. «Mil gracias, Santiago». Él retrocedió deprisa como si el roce le causara quemaduras. Caminó hasta el ventanal, escrutando el límite donde el astro rey ascendía. Su bestia aguardaba en el exterior, provista con la silla y lista, por lo que él debía marchar de inmediato. «Gracias por acompañarnos hasta aquí en este relato. Queremos saber qué piensas. ¿Crees que Santiago se irá y dejará a Beatriz sola con su nuevo bebé? ¿O decidirá quedarse a pesar de sus demonios? Déjanos tu opinión en los comentarios y recuerda, si estás disfrutando la historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros relatos. Continuemos. El pacto establecía permanecer hasta que saliera el sol. No obstante, al girarse para despedirse, observó a Beatriz tratando de erguirse y fallando, evidenciando una flaqueza notoria en cada maniobra. Contempló al crío tan diminuto e indefenso, y percibió algo adicional. Vulnerabilidad absoluta de dos personas aisladas en un entorno despiadado. Una jornada extra, soltó abruptamente, para constatar que los dos estén en buenas condiciones, provocando que ella alzara la mirada con asombro. En las pupilas de la mujer se mezclaba el alivio con algo diferente, ilusión, un sentimiento arriesgado en aquellos parajes áridos. «Una jornada extra», reiteró ella, cual si estuviera firmando un tratado. Santiago abandonó la vivienda sin voltear atrás. Beatriz escuchaba sus pasos afuera, efectuando labores prácticas. Le daba de comer al corcel, inspeccionaba los linderos, extraía líquido del pozo casi agotado, manteniéndose ocupado para evitar reflexionar sobre los motivos de su permanencia. Cuando retornó horas más tarde portando una liebre cazada y limpia, ella se encontraba dando el pecho al pequeño. Él frenó en seco en la entrada y una expresión cruzó su semblante, una angustia tan honda que a ella le pareció asfixiante. «¿Has sido padre en el pasado?», indagó. Con suavidad, la mudez bastó como contestación. Él posó la presa sobre la mesa rústica y se retiró velozmente, evadiendo la interrogante y las memorias que desataba. Sin embargo, a través de sus ojos, Beatriz logró divisar la realidad. Aquel sujeto no era un simple espectro. Se trataba de un alma en pena que había visto desaparecer todo lo que adoraba. Una jornada se prolongó a 2 y luego a 3. Santiago laboraba arduamente desde el alba hasta el ocaso. Tapó una grieta del tejado empleando ramas y arcilla. Consolidó el corral para que lograra retener ganado si en el futuro lograban conseguir aves o un chivo.
capturó liebres y, en una ocasión de inmensa fortuna, cazó un ciervo joven que les brindó alimento cárnico por varios días. Beatriz lo miraba a través del cristal mientras se reponía poco a poco. Demostraba exactitud en su proceder, una destreza callada que evidenciaba años de subsistencia en soledad, dependiendo exclusivamente de sus capacidades. No malgastaba sus energías, no pronunciaba frases de más, pero ejecutaba la tarea a la perfección. En las tardes, cuando el resplandor solar amainaba, ella se dirigía a la galería junto al crío. Se ubicaba en la única butaca que conservaba su estructura y lo amamantaba, mientras él efectuaba sus labores cerca. Existía un aire familiar en la situación, un detalle que aterrorizaba a Beatriz justamente por percibirse tan espontáneo. En la quinta velada, compartiendo un guiso rústico de liebre y tubérculos silvestres, recolectados por él, ella rompió la quietud que ya les resultaba grata. ¿Cuentas con familiares, Santiago? Él masticaba despacio sin apartar la mirada del cuenco, y replicó que no, jamás, ya no. Ella aguardó, pero la charla no fluyó más. Optó por otra estrategia y confesó: «Yo escapé de un varón, empleando un volumen mínimo sobre el crujir de la madera ardiendo. Su nombre era Fernando, don Fernando Villalobos para ser precisos, un adinerado hacendado de Albuquerque». Al oírlo, él alzó los ojos por vez primera. «El progenitor, en efecto», confirmó ella fijándose en el infante que reposaba en sus piernas. «Me juró uniones formales, decencia, un porvenir próspero, pero al enterarse de mi estado, mostró su auténtica personalidad. Aseguró que la criatura le pertenecía, que yo le pertenecía, y que si trataba de alejarme me localizaría y me aniquilaría». «¿Cuál fue la razón para escapar entonces?», cuestionó el jinete. «Por la sencilla razón de que elijo fallecer en libertad antes que vivir como un objeto suyo», dijo ella rozando la mejilla del infante, «y además porque este chiquillo merece un destino mejor que el de un progenitor que ve a las personas como posesiones materiales». Santiago asintió con parsimonia, como si asimilara el fondo de esa confesión, y preguntó cómo se llamaba el recién nacido indicándolo con el mentón. «Diego, Diego Navarro», sonrió ella sutilmente. «Porta mi apellido, no el de aquel sujeto». «Diego», repitió él, y su tono se tornó melancólico y dulce. «Es un apelativo hermoso y firme». Representó el diálogo más auténtico y extenso que hubieran mantenido. Beatriz experimentó cómo un nudo se deshacía en su pecho, un agobio que ignoraba cargar consigo. «Te lo agradezco», expresó, «por entregarte a cuidarnos. Soy consciente de que no estabas obligado». Él se irguió sintiéndose raro ante las muestras de gratitud. «Al amanecer revisaré las empalizadas de la zona norte. Andan lobos rondando», comentó para variar el rumbo, pero esa madrugada, cuando el chiquillo rompió a llorar, él asomó en la entrada trayendo leños para el fuego moribundo. Sin pronunciar sílaba, avivó la lumbre y se retiró en una acción protectora que superaba a 1000 discursos. Ella se cuestionaba por cuánto tiempo más se anclaría este fantasma y qué rumbo tomaría ella cuando él partiera. 7 días se volvieron 14 y él instauró un hábito. Se levantaba con el alba, trabajaba en la finca, dormía en el cobertizo y guardaba lejanía corporal, aunque a diario ella percibía que la distancia se acortaba un poco. Recobró las energías suficientes para preparar comida, nada sofisticado, panes de trigo si tenían suerte, granos o la presa del día, llenando el recinto con olores hogareños que le habían faltado por muchísimo tiempo. Las pláticas crepusculares se extendieron. Él empezó a usar más vocablos, aunque siempre en retazos sueltos. Mencionó que arribó cabalgando desde Sonora, que dominaba la aridez a la perfección y que otrora fue empleado en una enorme hacienda. ¿Otrora qué?, inquirió ella. Cierta tarde, descubrió un libro en los bolsos del jinete, El Quijote, de hojas amarillentas por tanto viaje.
Lo abordó con el asunto. ¿Sabes leer? Él alzó los hombros con cierto pudor y explicó que alguien le enseñó tiempo atrás. Al preguntarle quién, contestó que alguien que ya partió. Ella no indagó más, pero al oscurecer le solicitó que recitara en voz alta. Él dudó al principio. Abrió el texto en una hoja cualquiera y empezó a narrar con un timbre grave y pausado. Ella cerró los párpados prestándole atención mientras el pequeño reposaba en sus extremidades. Resultaba el evento más privado que hubieran compartido. En otra ocasión, la pilló tratando de cargar un recipiente pesado del pozo y se lo arrebató sin decir nada. «Sigues carente de fuerza», dictaminó. Ella argumentó estar sana, pero él lo negó rotundamente, conectando miradas por primera vez en días. «Si decido irme, precisas tener vigor. Debes aprender a protegerte». El término «sí» flotó en el ambiente. No usó «cuándo», usó «sí». A la jornada siguiente, arrancó con clases para disparar adecuadamente. La vieja pistola de ella apenas servía, pero él la aseó y ajustó bastante bien. «Sujete con las 2 manos, inhale», ordenaba con tono paciente de instructor. «No cierre los párpados al accionar. Apunte a la zona central. Es una porción más amplia y sencilla de golpear». Ella erró la primera decena de balazos. En la prueba 11, logró impactar la lata ubicada en un pilar. «Lo logré», exclamó con júbilo, y él estuvo a punto de esbozar una sonrisa. «Reinténtalo, unas 20 ocasiones más», ordenó, aunque se notaba el orgullo y la genuina preocupación por su seguridad. Los instantes de afecto surgían sin aviso previo. Él, acomodando al crío mientras ella cocinaba, la criatura viéndose minúscula en sus brazos fuertes y curtidos. Santiago entonando una melodía de cuna en español con un volumen bajísimo. «Reposa, mi pequeño, reposa, mi vida, reposa, pedacito de mi alma». Ella le preguntó con delicadeza dónde memorizó esa letra. Él frenó su canto de golpe, cual si hubiera olvidado su entorno, y confesó que su progenitora la interpretaba. Al preguntar por ella, sentenció secamente que había muerto. «Hace bastantes años», agregó, entregándole al niño y escapando a prisa, pero ella alcanzó a notar las lágrimas que se esforzaba por esconder. Aquella noche, Beatriz rió a carcajadas por vez primera en la finca. Él se había empeñado en preparar la cena y calcinó las masas a tal grado que asemejaban pedazos de carbón. Su cara de contrariedad era tan auténtica que ella no pudo aguantarse y soltó risotadas hasta que le dolió el abdomen. Él la miró pasmado en un comienzo, pero luego sus facciones se ablandaron. «No sirvo para la cocina», murmuró, a lo que ella asintió risueña. «No obstante, resultas valioso para otras labores». Cruzaron sus miradas, sosteniéndolas con intensidad. La atmósfera del lugar se transformó en algo inédito y riesgoso. Él fue el primero en desviar la vista, pero el rubor en su garganta era evidente. La química romántica aumentaba de forma paulatina, pero ineludible. Vistazos prolongados, roces mínimos en las manos al cederse los trastes. El mutismo agradable de 2 seres que comenzaban a comprenderse a la perfección. Cierta tarde, tendiendo ropa recién lavada, una ráfaga le quitó una sábana de las manos. Él la interceptó en el aire, quedando sumamente cerca, con la tela flameando entre los dos a modo de bandera pacífica. Ella susurró su gratitud y él respondió de igual forma, quedándose inmóviles. Ella repasó las diminutas marcas de su cara, su aspecto desaliñado, esa mirada cargada de pasados tormentosos. Percibía su olor a piel tratada y cenizas. El llanto del bebé quebró la magia, él retrocedió de golpe. No obstante, esa velada ella lo atrapó viéndola fijamente. Al chocar sus ojos, no se apartaron. El fantasma comenzaba a echar raíces. En la 3ª semana, el bochorno era agobiante. Él volvía del cinto
Pozo con agua y ella lo frenó en las escalinatas, decidida a omitir los rodeos. «¿Cuál es la razón de tu permanencia?», inquirió. «Han transcurrido semanas. Prometiste irte al alba. ¿Por qué sigues aquí?». Él apoyó los recipientes y se pasó una mano por el cabello. Durante un rato creyó que callaría, pero habló. «Lo ignoro», reconoció con voz fragmentada. «Ya olvidé la manera de marcharme». «Entonces no te marches», replicó ella. «No resulta tan simple», insistió él. Ascendió y se acomodó, manteniendo un espacio, pero al soltar palabras pareció destapar un dique clausurado por años. Poseía parientes, mi cónyuge Carmen y mi pequeña Blanca de apenas 4 añitos. Su tono se quebró. Ocurrió un siniestro. El farol de aceite se precipitó. Todo era madera reseca y ardió en cuestión de minutos. Yo no me hallaba allí. Me encontraba a 2 jornadas de ruta, pernoctando en calma mientras mi familia perecía. El llanto corría por su rostro. Desde aquel día, viajo sin pausa. No echo raíces ni me vinculo a nadie, ya que todo lo que adoras puede consumirse en una sola velada. Ella se hincó frente a él, atrapando sus palmas. «No fue tu culpa. Debí hallar a su lado, para fallecer con ellas». Ella apretó con firmeza. «Yo también he padecido un aislamiento inmenso, Santiago, hasta que te cruzaste en mi sendero». Él acarició la tez de la mujer. «Siento pavor de mi propia persona al perderlas. Me uní a bandoleros. Ejecuté labores repudiables. Por eso soy un alma en pena. Todos cargamos con demonios. No nos definen nuestras peores acciones. Nos define lo que decidimos ser a partir de ahí», le aseguró, y en ese momento él la besó con una pasión honda, rebosante de privaciones. Al distanciarse, tiritaban. «No te vayas», le imploró ella, «no solo por una velada. Acompáñame. Me aterra perderte a ti también. Ingresa a la vivienda. Duerme bajo el mismo techo». Esa madrugada, él reposó al interior, en el cuarto anexo, oyendo el ritmo respiratorio de la mujer y los sonidos del crío. Simbolizaba un inicio, una ilusión palpable. 3 jornadas después, cabalgó rumbo a Los Pinos por provisiones. Ella le cedió sus escasos ahorros. «No demores», suplicó, pero en la aldea la realidad se resquebrajó. Notó a un par de sujetos al instante. Uno lucía ropas demasiado ostentosas, abrigo de cuero, y el otro era una masa muscular sin alma. «Una dama encinta arribó sola hace algunas semanas», indagaba el individuo. «¿Qué motivos tiene?», le cuestionaron, a lo que respondió ser su prometido. «Se esfumó, requiero localizarla, corroborar que ella y mi heredero estén a salvo». Un escalofrío invadió a Santiago. Identificaba a ese espécimen, un depredador enmascarado. El comisario tosió. «¿Existe alguien así en la añeja propiedad de Tomás Delgado, rumbo al norte?». El jinete retrocedió con sigilo. Compró y galopó a velocidad temeraria. Al llegar, el semblante de ella palideció al verlo. «¿Qué aconteció?». «Hay un par de extraños buscándote. Uno responde al IP, nombre de Fernando». Ella perdió el color. «Dio conmigo, me advirtió que lo haría. Aseguró que la criatura es su posesión, que yo lo soy, que prefiere contemplarme sin vida». Él sabía que debía escapar. Sus instintos le suplicaban huir a galope, pero miró a la mujer y supo que le era imposible. «Si deseas partir, hazlo ya», le dijo ella. «No es tu conflicto». Él caminó hacia su cabalgadura, sacó el fusil y la pistola revisando la carga. «Nadie te agredirá. Nadie le pondrá una mano a Diego. Ingresa, tranca todo y no asomes». Los ojos de ella se aguaron. «Me niego a perderte, ni a ti ni a él», dijo él, usando por vez primera el vocablo «nosotros». Ella corrió adentro. Él acomodó barreras, pertrechos y zonas de disparo, jurando proteger a su nuevo núcleo. Arribaron con la caída del sol, el hacendado de ropas caras y su gorila armado. Él los aguardaba en la galería, apretando el fusil. «Este predio es propiedad privada»,
Den media vuelta. Vengo a cobrar lo que me pertenece, mi mujer. Y mi vástago, vociferó el otro. Ella no tiene compromisos con usted. ¿Y tú quién demonios eres? Un vulgar vaquero muerto de hambre. Ella me pertenece. Tienen un ultimátum. Lárguense. El matón buscó su revólver. Santiago reaccionó en una fracción de segundo. El estallido retumbó y el matón cayó sin vida. Fernando detonó sin control, rasgando el brazo del defensor. Santiago repelió taladrando la pierna del villano. «Retornaré», aulló el herido arrastrándose al corcel. «Traeré a la ley, te haré colgar». Escapó al trote y el héroe se tambaleó. Beatriz corrió a socorrerlo. «Pierde sangre», dijo ingresándolo de inmediato. La perforación era seria. Lo desinfectó y vendó con dedos trémulos. «Regresará», murmuró, «con refuerzos». Esa velada, él ardió en fiebre. Alucinaba reviviendo el siniestro mortal, pronunciando vocablos como Carmen y Blanca. Ella lo asistió presenciando el pozo de su agonía. Al amanecer, la fiebre claudicó. Él abrió los párpados exhausto y entonces escucharon múltiples jinetes. Ella corrió a la ventana. El agresor volvió con la autoridad y un cuarteto de hombres rodeando el perímetro. «Beatriz Navarro, asómate, te hallas aprehendida por secuestro. Te advertí que la ley me otorga a la criatura», gritó el tirano. «Te lo llevaste y ese pistolero liquidó a mi empleado. Los colgarán a ambos». El herido intentó erguirse, mareado por el desangre y la calentura. «Sujeta al pequeño. Busca la salida posterior. Vete al cauce. Jamás te dejaré», replicó. «Ella debe salvarte». Ella lo agarró de las prendas. «Constituimos un núcleo familiar. Si pereces, yo caigo contigo. No pienso escapar». El chiquillo lloriqueó y ella lo apretó. Él la contempló. Miró al recién nacido y evaluó todo lo que logró rescatar del destino. Comprendió que ese era su refugio y no había escapatoria factible frente al asedio total. La tensión de las paredes resultaba más pesada que los gritos externos. Él se recostó. La sangre manchaba las vendas rústicas. Ella mecía a Diego, quien percibía el terror en el ambiente. «Estamos cercados», musitó él. Lo dijo para sí mismo, notando que el comisario otorgaba plazo hasta el cénit solar para irrumpir. Ella se arrodilló tiritando pero firme. «Sé sincero, tenemos opción de librarnos de esto». Él no pensaba mentirle. «Negativo, en este momento no». Ella asintió dejando brotar su llanto. «Mi equivocación fue asumir que disfrutaría de esto», lamentó él con la voz partida. «Una familia, un cobijo, sujetos de mi estirpe. Únicamente diseminamos ruina a donde vamos». «Jamás», exclamó ella forzándolo a clavar sus ojos en los de ella. «No pronuncies eso. Tú eres digno de la vida entera. Me rescataste cuando la sociedad me marginó. Salvaste a mi cría. Me brindaste techo. Pero te he arrastrado a la muerte», reprochó él. «Contempla nuestra situación», repitió ella con dulzura. «Unidos. Me resbala lo que acontezca afuera. Tú ya me obsequiaste todo. Me brindaste ilusión y cariño. Me enseñaste a ser recia». Letton estampó un beso profundo. «Si perecemos hoy, sabremos que fuimos venerados, que no padecimos la soledad absoluta». El pequeño rompió en llanto agudo. Ella lo acunó tarareando de forma inconsciente la melodía del jinete. «Reposa, mi pequeño, reposa, mi vida». Él observó al trío, su nueva esposa y su nueva cría, carentes de registros, pero sumamente reales. Y algo estalló en su interior, una fuerza sepultada que ahuyentaba el remordimiento. Revivió su instinto de protección apagado desde que sepultó a sus anteriores amores. Miró a la madre cantando en plena angustia y descifró que no los perdió por cobardía, sino por capricho cruel del destino, y que a esta nueva parentela podía defenderla. No pensaba correr. «En esta ocasión no voy a huir», soltó de súbito con aplomo. «No perderé a otro clan por quedar paralizado».
Ella lo miró intrigada. Se puso en pie apretando los dientes. «Voy a dar pelea, no para evadirme, sino por ustedes». Cargó su arma resuelto. «Si mi destino es morir, será velando por lo que adoro». Ella reconoció la valentía de un líder recio y enamorado. Acontezca lo que acontezca, estos días han sido los más grandiosos de mis últimos años. Me devolviste las ansias de luchar. Te adoro. Fueron frases limpias y rotundas. Los adoro a ambos como a mi propia sangre y batallaré como una fiera por resguardarlos. Se fundieron en un abrazo urgente. Igualmente te adoro, juró ella, mientras el sol trepaba implacable. Él abrió la salida levantando las palmas, carente de todo pavor. El resplandor lo encandiló un instante mientras 6 cañones lo encañonaban. «No disparen, busco pactar». El comisario, hombre de flojo carácter, avanzó. «Acá no pactamos. Entrega a los rehenes y afrontarás un proceso legal». Él soltó una carcajada amarga. «Eso equivale a una soga al cuello». El villano escupió. «Eres digno de ser liquidado. Le arrebataste la vida a mi empleado más valioso. Un peón enfocado en secuestrar». El vaquero mantuvo la serenidad. «Tengo una oferta, comisario. Yo me rindo y me entrego. Soy un prófugo perseguido. Ofrecen dinero por mi cabeza desde Sonora». Santiago Morales, pregunte por los carteles. Los presentes murmuraron. Un botín en metálico lucía tentador. ¿Y qué sacamos soltando a la dama? Un botín legítimo en lugar de arrestar a una inocente. Este sujeto carece de potestad legal sobre el menor. Jamás formalizó nupcias ni la reconoció. Solo anhela dominarla como una res. El tirano bramó que era embuste. «¿Dónde constan las actas y registros?», desafió el jinete. «La ocultabas como concubina. El embarazo te supuso un estorbo que intentaste enmendar por la fuerza. La mutismo fue delator. La turba desconfiaba del acaudalado. Me llevan, cobran mi captura y ella y el niño quedan emancipados». «No negociamos con bandoleros», objetó la autoridad, pero un viejo labrador bajó el cañón. «Yo vi a esa dama arribar espantada y vi al señorito acosarla como rastreando a un animal». El jinete acierta. El tirano vociferó furioso, pero la tropa claudicaba y el comisario sopesaba que el oro valía más que los enredos legales. «De acuerdo», aceptó, «pero 0 jugarretas». El tirano, enfurecido, intentó avanzar reclamando al pequeño, pero la ley lo interceptó. «Suficiente, don Fernando. Sin documentación no proceden reclamos. Ya generó bastante barullo. Le entregué billetes para...». Silencio. Frenó la autoridad enrojeciendo. Los testigos oían todo. El anciano remató. «Ignoremos a la pobre dama». Y al pistolero, él mostró nobleza al resguardarla. Al verse acorralado, el tirano apuntó hacia el hogar. «Si no me pertenece, la aniquilo». Múltiples fusiles, incluido el del comisario, lo encañonaron. «Tire esa pistola de inmediato». Tiritando de bilis, acató, siendo desarmado. Arrestado por intento de homicidio y alteración pública. «Es un disparate», gritó el acaudalado. Al esposarlo, la autoridad miró a la madre a través del cristal. «Asumamos que protegiste a una desvalida. Lárgate rápido, ¿no? Quiero verte nunca más». El vaquero apenas procesaba el indulto. «¿Me perdona la vida? Aprovecha el favor antes de que me arrepienta». El labrador susurró. «Sé un hombre de bien para ella y el pequeño». El jinete asintió, tragando saliva. Al alejarse la tropa con el tirano berreando, ella corrió a la galería. Él alistaba los amarres de su animal. Ella se detuvo cargando al infante, presintiendo su fuga inminente. Así proceden los espectros. «Te agradezco por salvarnos la vida», murmuró ella. Desolada. Él acomodó el ensillaje, montó en silencio y la miró con pupilas cristalizadas. «No te vayas esta madrugada», suplicó ella. Él se secó una lágrima, paró al corcel y pisó tierra firme, caminando hacia ella. Tomó la decisión de aniquilar al espectro.
No únicamente esta madrugada, sino todas las que me obsequies hasta que mi pecho deje de latir. La abrazó con ternura extrema. Compartieron un beso que sellaba juramentos absolutos. Se zafó del cuello su único vestigio del pasado, una medalla añeja. Lo soporté como condena, pero ellas querrían mi bienestar. Escarbó la tierra y lo sepultó dulcemente. Descansen, siempre las atesoraré, pero debo revivir. Gritó al horizonte, me llamo Santiago Morales. Ella es mi cónyuge Beatriz, y él es Diego, mi hijo, este es mi refugio. Pronunciaba por primera vez términos de posesión familiar. Se fundieron bajo el astro rey. El infante apretó el pulgar del padre. El errante forjó un destino, la dama halló un nido, y la finca renació medio año después. El techo lucía restaurado, chivos rumiaban en el corral. Un huerto próspero y cristales con telas demostraban calidez. El aroma a masa horneada se percibía a la redonda. Ella supervisaba al pequeño gateando curioso entre las plantas. El trote equino alertó que el padre volvía con provisiones. Su semblante proyectó esa sonrisa añorada y resurgida. Él la levantó del piso, girándola con algarabía. «Te extrañé muchísimo», soltó ella riendo. «Fueron 3 horas eternas», contestó él. Y el crío exclamó con júbilo. «¡Papá!». Él quedó atónito con los ojos anegados. «Lleva la tarde entera repitiéndolo», confesó ella. Lo elevó cubriéndolo de besos. «Mi niño». Al ocaso los 3 reposaban en la galería. Ella abrazada a su hombro con el bebé durmiendo. «¿Te sientes dichoso?», preguntó ella. «Más de lo imaginable, despierto asustado de que esto sea una ficción». «Es totalmente real, es nuestro nido», lo besó ella. El viento arrastraba olores puros. Observó la bóveda celeste que, antes, reflejaba su tragedia, ahora como símbolo de redención. La madre sin rumbo edificó un hogar seguro, y el infante reposaba custodiado de afecto. En aquella tierra hostil, 3 corazones maltrechos elaboraron un prodigio. Forjaron una dinastía y hallaron fe, lo máximo a lo que un alma puede aspirar. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de esta historia. Les agradezco de corazón por habernos escuchado hasta el último momento. Este relato nos deja una hermosa reflexión. No importa cuán oscuros hayan sido nuestros días pasados, ni cuántas tormentas hayamos atravesado, siempre existe la posibilidad de encontrar redención y construir un nuevo hogar, si tenemos el valor de no huir y abrir nuestro corazón al amor. Si te ha inspirado este mensaje positivo, por favor suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de más historias como esta. Hasta la próxima aventura.